Hoy en Noticias Estados Unidos, gobierno de calmar temores sobre la economía. Funcionarios de la Casa Blanca intentaron calmar el nerviosismo por el rumbo de la inflación y el ritmo de las contrataciones y sus posibles presiones inflacionarias causadas por el rápido recuperación económica, emitiendo el día martes un memorándum que resalta los avances logrados a medida que avanza la campaña de vacunación y se recupera la confianza después de la pandemia contra el COVID-19. El memo, obtenido por The Associated Press, dijo que el gobierno está concentrado en una estrategia económica de contener el virus e impulsar la economía. Las cifras más recientes indican que la estrategia está dando resultados. El documento fue redactado por Brian Dice, director del Consejo Nacional Económico de la Presidencia, y de Cecilia Rose, presidenta del Consejo de Asesores Económicos. El texto explica a funcionarios del gobierno y congresistas que el rescate económico de 1.9 billones de dólares ha fomentado el crecimiento económico y ha creado puestos de trabajo con remuneraciones justas y condiciones laborales seguras. Añade que la propuesta del presidente Joe Biden de invertir 4 billones de dólares en infraestructura y ayuda a familias sentará las bases para un crecimiento sólido y sostenible que durará décadas. Hasta hace poco, el gobierno de Biden se deleitaba por el optimismo reinante sobre la economía, pero en días recientes surgieron reportes de un repunte de los precios al consumidor y una desalentadora tasa de contrataciones en el mes de abril. El memo fue un intento por promover una narrativa más positiva y justificar un mayor gasto público financiado por aumentos de impuestos a las corporaciones y a los individuos adinerados. Los detractores del gobierno han mencionado las cifras más recientes para argumentar que el paquete de ayuda económica fue demasiado generoso y que ha alimentado la inflación, además de llevar a muchas personas a abstenerse de aceptar trabajos. Los demócratas insistieron en pagarle más a la gente para que no trabaje, opinó Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado. En vez de políticas que reabran la economía de Estados Unidos, los demócratas impusieron a la fuerza políticas que más bien prolongarán partes de esta crisis, y eso es lo que ha ocurrido, añadió. Interrupciones en la cadena de suministros contribuyeron al aumento de 0.8% en los precios al consumidor en el mes de abril, la mayor alza mensual en más de una década. Los temores de una mayor inflación también provinieron de los problemas causados por el ciberataque contra el oleoducto de Colonial Pipeline y de una escasez de viviendas a la venta. Aún así, el memo de la Casa Blanca enfatiza los aspectos positivos del reporte sobre inflación, como una mayor demanda de restaurantes, hoteles, alquileres de automóviles y pasajes aéreos.
posibles presagios de que la economía cumplirá con las expectativas de expertos de anotarse un incremento creciente del 6% este año, lo que sería el mayor crecimiento económico en casi 4 décadas. En otras noticias, Joe Biden desafió los tabúes económicos en Estados Unidos. En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden ha puesto en cuestión los tabúes económicos asentados en el país desde la década de 1980, al apostar en una destacada intervención estatal y un esfuerzo de los endebles sistemas de bienestar social. Es una inversión en Estados Unidos que solo se da una vez en cada generación, algo no visto desde que creamos el sistema interestatales y la carrera espacial décadas atrás. De hecho, en la mayor inversión en empleos desde la Segunda Guerra Mundial, subrayó Biden al anunciar su plan de infraestructura en Pittsburgh a finales del mes de marzo. Se trata de un ingente plan de inversión pública de 2.25 billones de dólares diseñado para redirigir el tejido económico hacia un crecimiento sostenible y verde, que incluye más de 60.000 millones para modernizar las avejentadas red de transporte y renovar la flota federal con vehículos eléctricos. Semanas antes, había logrado que el Congreso aprobase un nuevo plan de rescate fiscal, el tercero en Estados Unidos, para contrarrestar la crisis desatada por la llegada de la pandemia del coronavirus al país. Con un valor de 1.9 billones de dólares y con especial énfasis en el apoyo de las familias de menores ingresos. A juicio de Megan Green, investigadora de Harvard Kennedy School, el enfoque económico de Biden supone el fin de la era neoliberal presentada por primera vez por el presidente Ronald Reagan entre los años 1981 y 1989, cuando los mercados se consideraban eficientes y se pensaba que funcionaban mejor sin ser molestados. Según un artículo publicado la semana pasada, que el capitalismo en cuestión hace 40 años, en su discurso de investidura de 1981, el expresidente Reagan pronunció una frase que marcó una época. El gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema. Con Reagan llegaron importantes bajadas de impuestos y la confianza, respaldada mayoritariamente entre republicanos y demócratas, de que la prosperidad proviene de la economía de mercado y que el sector privado era más eficiente que el público. El demócrata Biden, que apoyó entonces esa agenda cuando era un joven senador, ahora se muestra decidido a demostrar ese paradigma. Green destacó que el neoliberalismo ya estaba siendo cuestionado cuando la crisis financiera global mostró que los mercados financieros podrían hacer arrodillarse a la economía y afirmó que el aumento de la desigualdad provocó que la gente cuestionase si el capitalismo realmente estaba funcionando. Para sufragar este saludo de gastos públicos, el actual mandatario estadounidense plantea una subida de impuestos para las grandes empresas, con una alza de las tasas impositivas del 21% al 28% y limitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales. Además,
Biden pretende aplicar un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos contables, lo que reporta a los inversores a diferencia de los ingresores que se reportan a las haciendas estadounidenses. Con esta noticia nos despedimos. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificación.